Muy buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Benítez y a continuación voy a explicar el armado del circuito que se realizó para hacer el acondicionamiento del sensor de presión. Como pueden ver en pantalla, tenemos este circuito que es el circuito previo al circuito de toda la vida, que viene a ser el circuito de instrumentación, el sumador y el circuito prácticamente de acondicionamiento de la señal. Este circuito se ocupa para poder obtener una señal de voltaje desde el sensor de presión. Como pueden ver en la imagen, tenemos tres elementos. En la parte izquierda está una fuente de corriente, lo que viene a representar al sensor de presión. En la parte de arriba una fuente de voltaje y en la parte derecha una R de carga. La fuente de voltaje y la fuente de corriente, que viene a ser el sensor, funcionan con la R de carga para crear un divisor de voltaje, y así respectivamente desde el positivo mejor dicho, desde la entrada de la carga del R de carga se saca un terminal hacia el circuito de instrumentación, que podría ser el terminal A, y desde la tierra se viene a sacar el otro terminal para conectarlo al circuito de instrumentación, que viene a ser el terminal B. Después de este circuito, lo que se realiza es los circuitos de acondicionamiento de toda la vida, como vienen a ser los de instrumentación para la amplificación, el sumador, y en este caso nos pide una salida de 1 a 5 voltios, por lo cual no se necesita un circuito de transconductancia para obtener salida de corriente. Como pueden ver en la imagen, hasta el circuito armado, el R de carga viene a ser la resistencia azul, que es de 220 ohmios, la cual calculamos. Y a diferencia de las anteriores prácticas, en este caso el circuito de instrumentación nos daba un problema, haciendo que la resistencia de carga se termine quemando, por lo cual decidimos ocupar simplemente un amplificador inversor. Como pueden ver, ahí tenemos la resistencia fija, también tenemos el potenciómetro de precisión, el cual nos ayuda a nivelar la ganancia de voltaje y pues obteniendo los resultados que se esperaban para la práctica. Hola, en esta ocasión vamos a comprobar el funcionamiento de este circuito, que es en conjunto con un transmisor de presión. Para lo siguiente debemos comprobar que inicialmente su estado sea de 4 miliamperios, lo vamos a comprobar a través de la corriente. Entonces, en su estado cero es 4 miliamperios, ¿no? Y modificando y aumentando la presión. Una vez que logren eso, lo pueden incluso luego establecer permisos o bloquear. Sí, empieza a sonar, ahí vamos a ver que hay un cambio de corriente. Ese es el primer paso para comprobar que el circuito funciona a través de la corriente. Ya. Ahora vamos a hacer la toma de datos en voltaje para la medida del sensor de presión. Ahí está en 0 bares. Nos da un voltaje aproximado de 1 voltio. Ahora sube la presión. Ya, ahora vemos que está subiendo la cantidad de voltaje porque está subiendo la presión del sensor. Se mide entre tierra y la pata, el pin 6 del amplificador. Yep. Como conclusión para esta práctica podemos observar un circuito similar pero diferente a su vez utilizado a los utilizados en las anteriores prácticas, ya que el sensor que utilizamos esta vez es un sensor de presión. Entonces este nos da una corriente de salida, no una resistencia variable. Entonces por lo mismo tenemos que transformar esta corriente en voltaje para poder enviarla a un amplificador. Ahora el amplificador puede ser tanto uno básico como uno de instrumentación. Depende del operador y de los diseños del mismo. Pero usualmente también es muy utilizado en la industria y nos acerca muchísimo más al mundo industrial, al área laboral, donde lo veremos muy usualmente. Conclusión, los transmisores de presión son importantes en la industria porque sustituyen o reemplazan a los transmisores de temperatura cuando estos no tienen la capacidad de manejar altas temperaturas. También, dado que la presión y la temperatura van de la mano, ya que si la presión incrementa la temperatura también, y ciertos materiales no alcanzan altas temperaturas, se los puede sustituir por los de presión. Para el circuito del sensor de presión
Fue muy interesante ver cómo la presión hace que la corriente que entrega el sensor varíe, lo cual hace que la salida que tengamos en los terminales AVE para para el circuito de instrumentación varíe. Es muy interesante ver cómo desde 0 a los 7 bares que se tomó como referencia, la corriente varía en un rango a las medidas de corriente que se ocupan en la industria normal, es lo que viene a ser de 4 milivoltios a 20, de 4 miliamperios a 20 miliamperios. Además, también fue muy interesante ver cómo, si es que el sensor que estamos ocupando entrega demasiada corriente, puede terminar quemando la resistencia del circuito que viene antes del circuito de instrumentación. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Como una recomendación para esta práctica, se solicita a los estudiantes que utilicen el amplificador que más domine, ya que puede ser tanto el de instrumentación como uno básico. Ahora, es esencial asegurarse de que la resistencia utilizada para transformar la corriente en voltaje sea la adecuada. Por lo mismo que el sensor funcione correctamente, ya que existen algunos que no funcionan correctamente y si este no funciona correctamente puede que queme a las resistencias que haya utilizado para su transformación. Recomendación, probar el funcionamiento antes de integrar a los circuitos el transmisor de presión, ya que en nuestro caso obtuvimos dos transmisores que no funcionaban y que por ende quemaron la resistencia de 220. Así que el correcto funcionamiento del transmisor hay que verificarlo y así evitar perder elementos. Gracias. Y como recomendación con el sensor de presión se debe realizar cada una de las pruebas teniendo en cuenta la variación en cada uno de los bares. Si se puede tener muchas más lecturas de datos a la salida al momento de variar la presión, va a ser mucho mejor, ya que nos va a ayudar a tener un margen de respuesta más amplio al momento de tomar datos. Y también se recomienda tener especial cuidado en la conexión del sensor de presión, ya que si es que se conecta de manera al revés, el resultado nos va a dar negativo y también puede generar que la resistencia que se tiene en el circuito antes del circuito de instrumentación se queme.